Yo quería hablar un poquito, para empezar, del retiro. Contarle en realidad, decir lo lindo que son los retiros, lo lindo que fue el retiro. Acá hoy hay pocas personas que no fueron en realidad, ¿no? Y creo que piensan igual que yo, que pasamos precioso en el retiro. Y a mí me pasa con el retiro, con los campamentos, con esas cosas, que es como que estaría bueno que no se termine más y como casi no habría que profundizar porque todos nos llevamos bien, todos vemos al otro de la mejor manera, lo tratamos de la mejor manera y pensamos, casi todos los que estamos acá, pensamos lindas cosas de los demás, ¿no? Nos queremos mucho. O sea, todos los que estamos acá nos apreciamos mucho, a no ser que alguien venga alguien nuevo, bienvenido sea, pero todos nos queremos mucho, nos apreciamos mucho y nos bendecimos unos a otros en esto de que queremos lo mejor para el otro, ¿cierto? Y eso, que hoy en mi día fue empañado por una piña que me dieron en la cara, porque, y les cuento, esto que yo les decía del trabajo, que a mí me gusta lo que hago, a pesar de que ya van 2 piñas en mi carrera de trabajo social, que ahora me puedo como en realidad reír un poquito, fue un momento horrible, porque en ningún momento uno trabaja para ser violentado, ¿no? Obviamente. Ayer suspendimos a una persona porque entendemos nuestro trabajo y entienden ellos también, lo que pasa es que a veces romper con ciertos hábitos es muy difícil, pero bueno, sancionamos a una persona ayer por subirse un camión porque es muy peligroso, y hoy me encuentro con esa persona que además me crié con esa persona, ¿no? Me crié a los 8 años, 9 años, y la verdad que ahora adulto no pensaba que me podía pasar eso, que más allá de hablar de la persona no era algo que esperaba. Y bueno, y hoy ocurrió ese hecho que la verdad que no está nada bueno, pero asimismo no me quedo ni con un rencor, doy gracias a Dios que pude responder de la mejor manera y no fue con violencia, y que en realidad quiero el mejor desenlace y le pido al Señor que así sea, ¿no? Para eso. Pero ¿a qué vengo con esto? Vamos a leer Santiago, en el capítulo 1, el versículo 19. ¿Qué dice esto? Santiago, capítulo 1, versículo 19. ¿Estamos? Sí. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será aventurado en lo que hace. Y Santiago, que es el hermano mayor de Jesús, que no sé si sabían, en el principio del ministerio de Jesús, los hermanos de Jesús no creían en él, no creían en lo que él estaba llevando adelante.
Luego escribió este libro o esta carta cuando él tenía 62 años más o menos, que es en el año 48 después de Cristo, obviamente como era mayor. Dicen que esta carta, que es una carta pastoral, está escrita a las 12 tribus esparcidas, como a Israel esparcido, obviamente a aquellos esparcidos porque fueron perseguidos, ¿no? Por ser seguidores de Cristo. Y dice, el 19, vamos a quedar un poquito en el 19 y en el 20, y antes de eso en realidad también decirles que es una carta que se inspira mucho en Proverbios, es un libro que se inspira mucho en Proverbios y en el Sermón del Monte de Jesús, en Mateo, por ejemplo, del 5 al 7, porque dicen que este es un libro como de sabiduría, es un libro como que tiene esos mensajes de sabiduría práctica. Y dice en el 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre obviamente se está refiriendo acá a hombre y mujer, ¿no? al ser humano, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos míos, todo hombre, toda persona, hombre o mujer, tiene que ser pronto para oír, ¿no? Pronto para oír. ¿Cuántos cuando conversan con alguien, bueno, incluso son corregidos? ¿Cuántos somos prontos para oír? ¿Cuántos estamos dispuestos a oír y no enseguida contestamos en esto de querer tener casi siempre la razón, ¿no? O de no dejarnos invadir en esto de qué me puede enseñar otro, o en casa, o cuando uno está hablando con niños chicos, cuando uno está hablando con amigos. ¿Cuántos somos prontos para oír y tardo para hablar, como dice acá, tardo? ¿Cuántos nos ponemos en aquellos que estudiamos, o por lo menos cosas que no son matemáticas, cosas que tienen que ver con las ciencias sociales? Hay algo que se llama escucha activa, que tiene que ver con la comunicación asertiva, que es escuchar para luego intentar comprender qué es lo que nos quieren decir de verdad, ¿no? Aquellos, dice acá, y aquellos, porque Santiago está hablando de aquellos, como le dije, que creen en Jesús, aquellos que han sido esparcidos por creer en Jesús. Debemos ser tardos para hablar, pero prontos para escuchar, ¿sí? Tardos para irarse, para enojarse. Lo que dije hace un rato no era para jactarme sino para jactar al Señor de eso. Yo hoy tenía a mi madre y a mi hijo chico. Yo fui a un saludo, yo pensé que me llamaba mi amigo para decirme algo. Y cuando me pasó lo que me pasó, gracias al Señor, yo no reaccioné de manera violenta. Yo no reaccioné como hubiera reaccionado antes de haber conocido al Señor. Como reaccioné, porque de chicos sí nos peleábamos, de jóvenes. Además no es algo, no es que por lo de hoy nunca me enojo, nunca esto. Cada reflexión que uno pueda compartir primero es para mí. Primero el Señor me habló a mí para mí, ¿cierto? Y dice, tardo para guiarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, no nos lleva. Cuando uno se enoja, normalmente, esto lo había escuchado en una prédica de Ale San Pedro, que es un predicador y un cantante español que me gusta mucho, y él hablaba de que en la psicología, cuando uno se enoja, ocurre algo que es como un secuestro emocional. Cuando uno se enoja, lo que dice después que se enoja, seguramente después tenga que repetirse. Y muchos, gracias a Dios yo me pasa poco,
Pero muchos, después que se enoja esa, ay, perdón, no tenía que, eso no lo dije pensándolo, no tenía que haberte lo dicho, perdón, estaba enojado, disculpame. Pero cuando ocurre que nos enojamos seguido, es difícil creer a alguien que se enoja seguido y nos vio pidiendo perdón por cosas que no debió haber dicho. Porque cuando uno se enoja, como es este concepto, este secuestro emocional, puede decir cosas que hieren, puede decir cosas que marcan, puede decir cosas que son difíciles de sanar luego. Dice, porque la ira del hombre no obra con la justicia de Dios. Pablo le dice en un momento, bueno, enojarse, o pueden enojarse, pero no pequéis, ¿no? Todos podemos enojarnos. El tema es cuando arrancamos, que nos enojamos y arrancamos, ¿no? Porque si uno se enoja y se conoce, o viene orando en el Señor porque hay alguien que se enoja seguido, pero cuando uno se enoja y se conoce y se va, se calla, no sé, mide lo que dice, puede pensarlo, pero cuando uno se enoja y actúa en el enojo, normalmente, más allá de si pecó o no pecó, normalmente puede herir, normalmente incluso puede herirse él en esto de poder decirle a otro que en realidad quiere y por ahí aprecia, y él después, hasta él pueda sentirse dolorido por las cosas que dijo, ¿no? Yo o cualquiera de nosotros. Entonces Santiago acá nos está diciendo esto, ¿no? Tiene todo un contexto de esto, ¿no? Lo está diciendo porque habían cosas que estaban sucediendo en Jerusalén, porque habían cosas que estaban sucediendo en las iglesias, de lo cual esto era pertinente hablarlo, ¿cierto? En el 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿no? Todo eso, toda esa mala intención que pueda haber en una conversación enojada, o en un arranque de ira, en un arranque de enojo. Todos tenemos algo por ahí que nos pueda hacer enojar, ¿no? Todos tenemos algo, no sé, me imagino yo, alguien de alguna forma, no sé, le pega a un hijo chiquito mío, o alguien le hace daño a Lucas, porque uno puede tener un límite siempre, ¿no? ¿Cómo reacciono, ¿no? ¿Cómo puedo reaccionar a si alguien le hace daño? Bueno, debería ir orando en esas cosas por ahí, pero por ahí no irse a cosas tan extremas. Todos tenemos un puntito ahí. Y dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, ¿no? La palabra implantada son aquellas palabras que se nos implantan, que se nos quedan. Hay personas que de chico te dicen inútil, que de chico te dicen vos para esto no servís, que de chico te puedan decir, ¿no? Incluso hasta de grande, porque depende, hay personas que uno quiere mucho y que si te llega a decir algo que te hiere, te puede marcar, ¿no? De adulto incluso, porque se habla mucho de lo que le podemos decir a los niños y de que los primeros años de vida de los niños tienen que intentar, ¿no? Realmente marcar la vida de un niño para bien, en esto de hablarles bien, en esto de no herirlo, nada, pero a un adulto también. A un adulto también, si hay alguien que yo quiero mucho y me dice cosas que no están buenas, me puede hacer muy mal. Y pasan relaciones de pareja, en la de amigos, como la de hoy, de hermanos, bueno, con padres por ahí, ¿no? Que no están buenos, pero pasan. Y dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada, ¿no? Mansedumbre es otro concepto que trae del ¿cómo se llama? Del Sermón del Monte, ¿no? Los mansos heredarán el reino, ¿no? De los cielos. Ser manso es ser alguien que no solamente tranquilo, que pueda ser influido, que pueda ser... Es como ese animal manso, como ¿a quién lo podemos referir como un animal manso? Y en la Biblia es el cordero, ¿no? Es aquel animal manso
que necesita el pastor, es aquel animal manso que necesita que lo dirijan, que no sabe solo cómo... Hay un versículo que dice, sean mansos como las ovejas, pero astutos como las serpientes. Ahí está, bueno, como las ovejas, ¿no? Como Dios, como Jesús dice yo soy el pastor, ¿no? ¿Por qué? Las ovejas son mansas, ¿en qué sentido? En el sentido de que el Señor sabe hacia dónde dirigirnos. Nosotros tenemos que ser mansos en ese sentido. Nosotros tenemos que ser mansos para sabernos dirigir por la palabra, sabernos dirigir por la vida de Jesús, sabernos dirigir por esta relación, por esta comunión que deberíamos tener con el Señor, ¿no? Dice, recibir con mansedumbre, con esa tranquilidad de querer ser dirigidos por la palabra implantada, ¿no? Dice por la palabra implantada porque Él está pastoreando. Santiago ya les ha hablado, ya les han hablado a esta persona, ¿no? Le está hablando a cristianos por esa palabra implantada, le está diciendo, déjense guiar por esa palabra que ustedes ya conocen, déjense guiar por esa palabra que es lo que le va a hacer bien, por esa palabra de salvación, déjense guiar. Y dice, la cual puede salvar vuestras almas. La cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. ¿No? Y no es solamente escuchar prédica, no solamente venir y estar, no solamente, también ser hacedores. Querer vivir, como decía Lucas en la oración, querer vivir esto que escuchamos y entendemos que es lo mejor para nosotros. Querer vivir de esta forma, de la forma que a Dios le agrada. Querer vivir, como dice el Salmo 121. Escuchar el Salmo 21 y creérmelo de verdad. Creérmelo, pero si escuchara el Salmo 21, esto para mí, como miro fútbol, ¿no? Cada uno tiene su fútbol, ¿no? Lo que le gusta, ¿no? Si escucháramos el Salmo 21, como escucho no sé qué tipo de música, si escuchara, el Salmo 21 habla de cómo, casi, ¿no? Como un padre, como alguien tierno que está ahí todo el tiempo, ¿no? Ayer, yo contaba, no me acuerdo a quién ahora, me desperté como 3 veces en la noche, y Erika se despierta siempre por Isaías, aquí hay que estar de día y de noche, ¿no? Se despierta, estoy ahí, me acuesto contigo, te leo un libro a las 2 de la mañana. Así nos quiere el Señor, nos cuida, nos guarda, así. Si nos creyéramos el Salmo 21 de forma tal, ¿no? Que es lindo cantarlo acá, yo no digo que nadie no lo crea, pero digo que lo creyera y que lo escuchara y que nos quedara y nos influenciara tanto como influye, no sé, el reggaetón y la gente del mundo, como influyen tantas cosas malas. Si nos influenciara esta palabra tan linda para nosotros, el mundo sería impresionantemente hermoso, ¿no? Y dice, estamos en el 22, ¿no? Ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, ¿no? Oidores hoy de un salmo, oidores de cuánta prédica hemos escuchado nosotros, y me imagino aquellas personas que son de familia cristiana que escucharon 30.000 prédicas, ¿no? ¿Cuánto tendrían si se quedaron con cada prédica, con cada mensaje? ¿Cuánto tendrían para hacer? ¿Cuánto tendrían? ¿No? Yo el otro día le pedía, y no pudo estar acá hoy Belén, y me encanta cuando Belén habla de que está en el trabajo, de donde esté, ella está hablando de que es cristiana, eso está genial, eso tiene que ser así. Donde estemos, en nuestro trabajo, en mi casa, en mi familia, tiene que ser así. Dice, porque él, ¿no? Semejante, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, ¿no? Yo voy, me veo en el espejo, un día que justo me arreglé, mirá qué lindo que estoy, me voy. Y en realidad, ¿qué nos dice acá? ¿No? Hoy les decía hace un ratito de las palabras.
el espejo es cómo nos ven, ¿no? Cómo nos vemos nosotros en un reflejo, cómo nos vemos nosotros en los demás, ¿no? Y esto de implantar o de ser mansos ante la palabra implantada, y el espejo que tenemos que tener nosotros es la palabra de Dios. Y el espejo que tenemos que tener nosotros es ese vínculo. ¿Cómo lo debemos vernos nosotros? Como nos ve Dios. Como ve Dios a Jesús en ese pasaje que dice en el bautismo, tú eres mi hijo amado. Como nos ve en el Salmo 121. Dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo en su rostro natural. ¿Qué quiere decir? Alguien que solo escucha y no hace. Y alguien que se vio un día, que estaba bajo todo arreglado, que se vio hermoso, y después aunque no se arregle, jura que sigue siendo hermoso. Incluso está deprimido, ¿sí? Porque no está viendo, no está siendo coherente con cómo se ve. No está siendo coherente, y por eso es tan importante esto del enojo, y por eso es tan importante entender cómo nos afecta en la manera en cómo nos tratan y en cómo tratamos. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era, ¿no? Muchos leemos, muchos escuchamos prédica, y eso si no lo aplicamos luego te olvidás de lo que escuchaste. Luego te olvidás de lo que escuchaste. Si no lo llevas a cabo, te olvidás de lo que escuchaste. Es como, no sé, estudiar algo, ser profesional en algo y nunca llevarlo a cabo. No sé, soy abogado y nunca ejerciste y me haciendo otra cosa. Te terminás olvidando cómo era eso. De la ley número cuánto que leíste cuando tenías 18 años y nunca ejerciste, tenés 40. Es como algo parecido. Si escuchamos prédica, si escuchamos, no sé, hasta si tenemos conversaciones con referentes, con personas que queremos y no lo llevamos a cabo, así dice la palabra, ¿no? Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y bueno, justo con esto que veníamos, estos sábados atrás, venía Fernando hablando del propósito que tenemos cada uno, ¿no? Una de las cosas que creo que hemos hablado poco, por lo menos yo no he escuchado mucho, es de la Gran Comisión. ¿Todos saben lo que es la Gran Comisión? Más o menos. ¿Alguien que pueda leer Mateo 28:20? Sí. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. Andate 2 versículos más atrás, perdón. Andate 2 versículos más atrás. Empezar a... 18. Sí. Bien. La Gran Comisión, leo el 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, sí, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Para quién es eso? ¿Para quién es eso, ese mandamiento que nos da? Para todo. Es para todo. Y hoy les contaba un poquito esto de que a veces, sobre todo en el mundo, cuando hablan del mundo no es de forma despectiva, aquellos que obviamente no creen, ¿no? Esto de mandar parece como una mala palabra, ¿no? A mí no me venga a mandar, a mí no me manda nadie. ¿Cómo? Pero cuando mandar quiere decir cuidar. Cuando mandar quiere decir que quiero lo mejor para vos, ¿no? Y en esto el Señor dice: cuéntenle, háblenle a todo el mundo de las cosas que yo les mando hacer, de las cosas que yo les he mandado, ¿no? En Marcos 16:15 dice algo muy parecido: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
¿no? No que no es a la araña y eso, ¿no? A toda criatura acá hay que decir a los hombres también. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿No? Ahí es como un poco lo que dice ahí, que crezca, será hermano nuestro, ¿no? Será salvo por Jesús, y aquel que no, bueno, será condenado. En esto de que no será salvo, esperemos que todo el mundo dice lo mismo, siendo como más enfático en esto de que creyere, en esto de la salvación. En Mateo 28:20 habla de que deben bautizar o debemos bautizar. No quiere decir que todos, por todos tener este mandamiento de hablar del amor del Señor, no quiere decir que todos tengamos que bautizar. Pero qué lindo es saber que parte del propósito de cada uno de nosotros, como aquellos que creen en el Señor, como aquellos que tienen el mandato de hablar, de contar, por eso yo hablaba hace un ratito de Belén, de hablar, de contar en el trabajo, de hablarle a mi familia, de hablarle a mis hermanos, de hablarle a amigos, y de querer ser ese espejo o esa extensión de la palabra de Dios, ¿no? Como espejo. Le voy a pedir que lea a Michael Juan 1:40, 42. Rosa, si te animás. Juan 1, del 45 al 46. Michael, cuando puedas. ¿Número cuánto? 1, el 40 al 42. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Al primero que Andrés se fue, encontró a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Luego Andrés llegó a Simón, a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Pedro. Para los judíos, para los israelitas era, ¿no? Esperaban el Mesías, todos esperaban un Mesías. Y me imagino, por ahí yo vi, no sé si todos vieron, porque por ahí a veces nos viene la imagen de lo que vimos de Chosen. Cuando Andrés va con una alegría impresionante a contarle que había conocido a Jesús. Y cuando leo eso, incluso me acuerdo de la imagen, incluso me acuerdo de 1 de Juan, que dice: si no amas a tu hermano que ves, ¿cómo decir que amás a Dios que no ve? ¿No? Ahí lo vio, obviamente, nosotros estamos con el diario del lunes unos cuantos años después. Pero creía que el Señor era el Hijo de Dios, creía que el Señor era aquel Mesías esperado, y lo contó con una alegría impresionante a su hermano, a la familia primero. Porque no podemos querer tener una relación de hermandad con gente que conocemos hace poco, llevarnos muy bien con hermanos de la iglesia, incluso salir a evangelizar, ponerle si fuera el motivo, y no llevarme bien con mis hermanos, y no querer compartir esta alegría y todas las bendiciones que el Señor nos promete con mis hermanos, con mi familia, ¿no? Y bueno, ojalá la familia de todos un día pueda estar acá, aquellos que no estén, lo digo por mí también, por mis hermanos. Pero digo, lo importante que es, y lo primero que incluso los discípulos, porque hablamos de la comisión, lo primero que hicieron, ¿no? Y Rosa, si te animás.
Sí, ¿A cuál? Ajá. al 45 y 46. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe: ven y ve. Había, para contarle un poquito ese contexto, no había una buena fama de las personas de Israel, de Nazaret. No había buena fama. Vaya si se habrá salido algo bueno, ¿no? Pero acá, a amigos, a vecinos, es como lo mismo, ¿no? Aquello de lo que estamos contentos, aquello que el Señor nos transforma en la vida, queremos que se le transforme a aquellos que están cerca nuestro. Y yo quería dejarle un par de preguntitas para que nos vayamos pensando, ¿no? ¿Podemos, Dios mediante, ser ese espejo que es la palabra para nosotros? ¿Podemos, Dios mediante, querer bendecir a los demás? Querer, como dice la palabra, como dice el Salmo, que las personas vean en nosotros a alguien con quien estar, alguien que los hace sentir bien, alguien que les habla bien, que rara vez se enoja y queda en ese secuestro emocional. Como iglesia, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer para esto, no? Para ser ese espejo de los demás, de los niños en la escuela dominical, de personas que pudieran venir a la reunión de jóvenes. Hay una frase muy linda que yo escucho también de un predicador que dice: Dios te ama tal cual eres, ¿no? Y nos ama a todos, porque nos creó el Señor. Pero si lo aceptamos, no nos va a dejar tal cual somos, nos va a transformar nuestra vida en algo tan lindo. Nos va a transformar. Y que nos dé ese ánimo de profundizar en la palabra, pero no solo por las bendiciones que tiene para nosotros, sino por ese espejo que vemos nosotros en la palabra y que ojalá podamos implantar cada concepto y cada palabra y cada historia del Señor para nosotros, para que nos haga bien, sino ser ese espejo hacia los demás, ¿no? Fuera de la iglesia, en cualquier lugar que estemos. Oremos. Señor, te agradecemos, nuestro Dios, por tu palabra. Te agradecemos, Padre, por el amor, la calidez, la fidelidad, todo esto tan lindo que tú nos transmites, Señor, en tu palabra, en la familia en fe que tenemos, cuando estamos aquí, tu Espíritu, Señor, entre medio de nosotros, nos transmite esa tranquilidad, Señor, saber que tu palabra nos enseña cosas preciosas, saber que tú nos prometes bendiciones, sabemos que tú nos prometes cosas preciosas, sabemos que tú nos pides también que hablemos de todo eso que tú nos enseñas a nosotros y tienes para nosotros, sabemos que tú nos das propósito y que a través de nosotros puedes dar propósito a otros, puedes, Señor, bendecir a otros. Te pedimos, Señor, que tú nos des la sabiduría para que esto pueda ser así, Señor. Que podamos ser instrumentos tuyos, que podamos tener primero la apertura, Señor, de conocerte a través de tu palabra, de escucharte mucho, para aprender también a escuchar mucho a los demás, de ser prontos para escuchar, de ser tardos para hablar, escuchar mucho, escucharte y escuchar a los demás, aprender de eso, aprender de ti, aprender de tu palabra, Señor, a ser muy tardos para enojarnos y tenerte presente a ti en cualquier situación en la que podamos enojarnos, Señor. Te agradezco, Padre, por la oportunidad de poder hablar de ti, por la oportunidad de aprender de ti y por la oportunidad de estar aquí con cada uno de los hermanos que está aquí hoy.
Señor, te quiero agradecer por cada uno de los jóvenes que está aquí hoy, pedir por aquellos que no pudieron estar, pedirte, Señor, que nos estés bendiciendo, que nos estés cuidando, como dice el Salmo 121, sabemos que es así, te reconocemos como ese Dios que nos cuida, nos ama y quiere cosas preciosas para la vida de cada uno de los que está aquí, Señor. Te pido que si alguno en este momento estaba dudando o quiere, Señor, reconciliarse contigo, quiere simplemente tener ese vínculo contigo, que pueda ser así. Te pido que tú estés profundizando, Señor, en cada uno de los que está aquí en su corazón, que tú lo estés acompañando. Gracias, Padre, por tu amor, por tu compañía, por tu presencia. Te pido que sigas en medio nuestro en el momento de compartir la mesa y luego, Padre, en el momento de irnos cada uno a nuestros hogares. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén.